Vale, pues soy Alicia Ernesto del Sindicato de Periodistas de Madrid y soy coordinadora también de la Global Summit Spain aquí en Madrid. Alicia, que hoy a estas horas, ¿qué está pasando en Barcelona? Pues a estas horas se está despidiendo la gente que se va a montar en un barco para hacer lo que no hacen nuestros gobiernos, que es luchar por Gaza e intentar romper el bloqueo. Esta vez la diferencia con la flotilla anterior es que se va a llegar a reconstruir. Hay barco médico, hay barco escuela y hay barco de coconstrucción, porque sabemos que la reconstrucción debe ser palestina, no de empresas extranjeras que vayan a lucrarse a costa del sufrimiento de ellos. ¿Cuántos días más o menos? ¿Cuánto puede durar? La estimación es primeros de mayo. Vale, digamos que hay como dos convoys. Uno son los barcos y luego va a haber un convoy por tierra en el que vas a ir tú, y nos puedes contar cómo va a ser, quiénes van, cuánta gente. Pues el convoy por tierra sale de Mauritania. La gente que no es árabe supuestamente se unirá en otro sitio, todavía no podemos decirlo por seguridad, y aproximadamente saldrá sobre el 27 o el 28 de este segundo sitio para intentar estar todos a primeros de mayo en Rafah. Nosotros en Rafah y ellos en las costas de Gaza, para intentar llegar todos a la vez y romper ese bloqueo. Nosotros vamos porque, aparte que hay que romper el bloqueo porque se están muriendo de hambre, estamos convencidos de que hay que romper el bloqueo informativo. No pueden negar la entrada a la prensa internacional. Entonces el sindicato va precisamente por ese motivo, aparte por la defensa del resto de derechos que también debemos defenderlos. En este caso va a haber acompañamiento, vamos a hablar de la flotilla que sale hoy, ¿va a haber acompañamiento de algún barco que proteja o...? En esta ocasión nos acompañan tanto Open Arms como Greenpeace. Sí. Que irán con nosotros, entiendo que hasta las 125 millas, porque ellos no pueden perder los barcos. Obviamente si hay intercepción, son barcos de rescate, no pueden arriesgarse a perderlos, pero van a ir acompañando todo el rato a la flotilla. A nivel estatal, que va a nivel estatal, ¿va a ir algún barco de la Marina española? Pues igual que no fue el año pasado, no va a ir este, porque la supuesta corbeta ni la vimos, estuvo en algún lado, pero nosotros no llegamos a verla nunca. Bueno, ¿cómo va el miedo? Es un poco peligroso, ¿no? Tanto por un lado como por otro, es peligroso. Es peligroso, se están mirando muy bien los riesgos, sabemos que los hay. En caso de, tanto en tierra como en mar, en caso de que los expertos, porque hay expertos analizando, expertos en geopolítica, expertos en seguridad, están analizando constantemente el día a día cómo está la situación, y en caso de que se llegara a un riesgo extremo, se abortaría tanto una cosa como la otra. De momento hay riesgo, siempre hay un riesgo. Miedo, pues hombre, algo siempre se tiene. A mí me daría miedo a alguien que dijera que no tiene nada de miedo, pero hay que hacerlo. Sí, bueno, tener mucho cuidado. ¿Y quieres decir algo a los que todo el mundo apoye tanto la flotilla, que es lo que va a salir hoy, que apoyar a la flotilla, estás pendientes tanto de una cosa como de otra, y salid a las calles a reclamar que acabar con el bloqueo y una Palestina libre, que es lo que se merece. Se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? Que no se ven las sanciones a Israel. Santiago González Vallejo, soy miembro de Rumbo a Gaza, que a su vez es parte de la Freedom Flotilla, y actualmente todas las diferentes flotillas formamos parte de la Global Summit Flotilla. ¿Qué está pasando hoy aquí? Porque venimos desde el Ministerio de Exteriores, ¿no? Queremos justamente celebrar que hoy salen de Barcelona una serie de barcos. El día 4 de abril salieron desde Marsella,
Hay otros barcos que están en Italia esperando a que todos lleguemos a Italia y de allí ir a Gaza. El motivo es el de siempre. Sigue habiendo un bloqueo en Gaza, Israel impone el bloqueo. No entendemos que muchos países europeos estén haciendo campañas para que el estrecho de Hormuz, por poner un ejemplo, sea liberado y haya libre tránsito, y al mismo tiempo que conozcan que Israel es una potencia ocupante, una potencia pirata, y no hagan nada para impedir que los barcos entreguen ayuda humanitaria a Gaza. Que el pueblo palestino sepa que hay una gente solidaria, internacionalista, a favor de la causa palestina. Y pedimos coherencia a los gobiernos. No pueden tener doble medida, doble rasero. Queremos que Palestina sea libre y queremos que los gobiernos cumplan y hagan respetar el derecho internacional. Santiago, tú eres economista. Al final, en todo esto que estamos viviendo ahora mismo, es el mundo del dinero, una explosión de dinero en todos los lados, ¿no? Entonces, al final, aunque yo sé que tú también piensas que también hay otras cosas, que evidentemente las hay, pero al final de todo siempre está el dinero en este caso la ocupación y el exterminio. Ahora mismo estamos en unos días aciagos para la humanidad. Es la demostración del poder de la fuerza. Nada de reglas, nada de derecho internacional. En el caso que estamos viendo en Irán, es un ataque fuera de cualquier lógica, excepto el impedir que Irán pueda tener su propio futuro, el que su población quiera, para perjudicar a China, al mismo tiempo perjudicar a todos los países de Oriente Medio para que sus poblaciones puedan vivir mejor, un destrozo para que Israel sea el hegemón regional de la zona, Estados Unidos sea el que utilice a Israel para poner orden a su favor, toda esa cuestión. Y los palestinos es el eslabón débil, pero al mismo tiempo el que nos refleja. Si no salvamos a Palestina, si no salvamos al pueblo palestino, si no salvamos al pueblo palestino de la ley de la fuerza israelí y que ha venido después protagonizada por Estados Unidos, ¿qué esperanza cabe a la humanidad? ¿Habéis recibido algún apoyo del gobierno español a la Global Summit Flotilla? Estuve hace unos días en el Congreso de los Diputados con varios partidos, no estaba el Partido Socialista. Entonces, del gobierno siempre se nos ofrece apoyo consular. Es decir, cuando seamos detenidos, que venga el cónsul o alguna persona y nos dé besitos. Pero no queremos besitos, queremos que pongan medidas preventivas. Si sabemos que vamos hacia Gaza, que por aguas internacionales, barcos civiles, tenemos todo el derecho de llegar a Gaza. ¿Por qué el gobierno va a admitir que piratas israelíes asalten barcos que van a estar identificados, que saben cuál es el trayecto? El dejar que los barcos sean atropellados por los piratas israelíes es complicidad. Y además que el discurso, digamos, del gobierno es un discurso a favor del derecho internacional, del respeto, como que no casa muy bien, ¿no? El discurso y los hechos, o cuesta, es tan difícil en Europa, es tan difícil ponerse de acuerdo. Podemos reconocer que el discurso del gobierno español es diferente al de otros países europeos. Europa no existe. Hay que reconocerlo, Europa no existe. Europa es una fragmentación de países que están buscando su beneficio particular o el hacer menos daño para que Estados Unidos les favorezca. Pero tenemos que pensar que esto es una cuestión internacional. Si no acometemos, si España no acomete y a lo mejor hay, digamos, daños colaterales, que nos quiten las bases de la OTAN. Ojalá que nos quiten las bases de la OTAN. Pero la cuestión está en que ahora mismo el discurso europeo no puede decir que no sabía lo que está ocurriendo en Gaza. No puede decir respetar a la Corte Internacional de Justicia y dejar que se sancionen a Francesca Albanese o a los jueces. Europa no puede permitir que los productos de las colonias entren en Europa. Por eso hay desde una iniciativa ciudadana europea para recoger firmas para que se suspenda el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, y los barcos, Global Summit Flotilla,
Lo que queremos es el libre acceso a Gaza. Y fíjate, lo que hay en el plan de Trump aprobado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no impide que lleguen barcos. Luego, hasta Estados Unidos debiera hacer respetar el derecho a la libre circulación para llegar a Gaza. ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Y por qué? Porque hay una doble vara de medir. Y entonces lo que queremos nosotros es que haya coherencia. Y que en doble barra de medir desaparezca. Y eso es lo que a los pueblos nos favorecería. Bueno, ahora mismo están en Barcelona y un montón de barcos ponen rumbo a Gaza. La cuestión está en que si los gobiernos fallan, la sociedad civil tiene que tomar el relevo. Estamos tomando relevo, estamos diciendo a los gobiernos, no nos mires, mira Palestina, nosotros somos el instrumento para que se rompa el bloqueo. Tú dices que estás en contra del bloqueo, tú dices que estás a favor de que los barcos puedan circular pacíficamente por los mares. Sé coherente, defiéndenos. Pues muchas gracias. ¿Alguna cosa más que quieras decir, Santiago? Viva Palestina libre, viva los pueblos libres, y ahí tenemos que luchar nosotros. Pues vamos a dejar un momentito el micrófono abierto, como unos 10 minutos, porque tenemos aquí compañeros y compañeras que han estado en otras flotillas. Comentar que este tema de la flotilla que sale hoy de Barcelona, los primeros barcos, después van a salir de otros puntos del Mediterráneo, no es ni muchísimo menos la primera tentativa. Esto empezó hace muchos años, en el año 2009, 2010, con tentativas de la sociedad civil de romper el bloqueo a la franja de Gaza por tierra y por mar. Y en dos casos, en dos momentos, se consiguió, con lo cual vamos a poner todas nuestras energías en que esta vez también se consiga. Hay dos momentos de la historia en la década de los 10 que se consiguió. ¿De acuerdo? Con lo cual los compas y compas están en Barcelona, hay muchísima gente, hay mucha animación, y si alguien quiere venir a decir alguna palabra, antes de leer el comunicado, a leer algún poema, a contar algo, a contar su experiencia. A ver, nosotros en la Freedom Flotilla Coalition y Rumbo a Gaza, como ha dicho Julia, llevamos muchos años intentando llegar y romper el bloqueo a Gaza, cosa que es imposible. Pero la esperanza no nos la van a quitar. Eso es lo último que nos van a quitar. Así que seguimos con cada vez más gente, cada vez más barcos, queriendo romper el bloqueo criminal que lleva desde el año, ya ni me acuerdo. Porque realmente el bloqueo a Palestina viene desde hace más de casi un siglo. Yo tengo 77 años, nací en 1948 y desde entonces sabéis el crimen que se comete contra Palestina, y ya antes. Hace el 9 de abril fue el aniversario de la matanza de Deir Zain, y sabéis que ha sido terrorífico desde entonces. O sea, no es algo de ahora, cada vez se va incrementando más, y además ahora también van a por el Líbano, a por nuestras compañeras y compañeros en el Líbano, y también la van a destruir como Gaza. Esa es la intención. Yo navegué en el 2018 con el barco Alauda de la Freedom Flotilla Coalition, donde somos más de 16 campañas alrededor de todo el mundo, y fuimos un grupo de 20 y tantas personas en aquel momento, y nuestro lema era por los niños y por la infancia de Gaza, y tampoco lo conseguimos, pero en realidad lo que conseguimos es poner en el mapa a lo que está pasando otra vez, y ya sabéis que no se consigue. Así que ánimo, porque no podemos decaer en la lucha que tiene que continuar hasta que este genocida de Netanyahu y todo su gobierno sea penalizado en la Corte Criminal, con una Corte de Justicia, y tenemos que seguir adelante, no podemos desfallecer. Gracias. Yo estuve en la flotilla del año pasado, estuve también en 2011, en 2024. La del año pasado fue extraordinaria porque cientos de millones de personas en todo el mundo acompañaron a la flotilla, pero porque la situación lo merecía. La gente ya estaba muriendo de hambre, mientras miles de camiones se podrían en la frontera con Gaza.
Era una situación tan insoportable que hubo un estallido mundial. Y ese estallido de movilización fue lo que obligó a un alto el fuego. Eso obligó a un alto el fuego y a un teórico plan de paz que todavía no está implementado. Y es cierto que Israel ni un solo día ha cumplido el alto el fuego, ni un solo día. Pero la situación es realmente distinta. La gente no come suficiente para tener salud, pero ya no se mueren de hambre y ahora están muriendo pues aproximadamente al mes unas 140 personas asesinadas con bombardeos y con disparos, y antes morían muchísimos más. Pero la realidad, por eso sale la flotilla y por eso van a seguir saliendo muchas flotillas. Mientras no se acabe el genocidio en Gaza, y todavía no se ha acabado, hay que seguir movilizándonos. Y al mismo tiempo que nos movilizamos contra el genocidio en Gaza, contra el bloqueo a Gaza y por la paz como una cosa, elemento común a todos los pueblos, tenemos que seguirlo, porque ya habéis visto cómo el hundimiento del imperio norteamericano amenaza con hundir a todo el mundo, con ataques a distintos países que antes no se atrevían. Sí, siempre ha habido guerra, pero el descaro que hay ahora mismo tenemos que salir a pararlo, porque somos la gente en las guerras las que morimos, y las crisis económicas que producen las guerras también las padecemos. Yo voy a acabar con una cosa que le he escuchado a un compañero de Rumbo a Gaza esta mañana, que le estaban entrevistando. Bueno, tanto lío con el estrecho de Hormuz, que sí, está interrumpido el paso, la ha interrumpido Irán, como una cosa defensiva frente a un ataque. Pero ¿cuántos años lleva Gaza bloqueada? No pueden pasar los barcos por allí porque Israel, que no es dueño de aquello, lo impide. Desde el 2007 se impide la libre navegación hacia Gaza por aguas internacionales. Pues en Hormuz llevan varios meses nada más, o un mes y medio, pero se le está haciendo muy largo porque de allí sale mucho dinero. Y ese es el tema del mundo. Los ricos pues pueden protestar por sus intereses y los pobres que se mueran. Vamos a seguir luchando por Palestina y por los pueblos del mundo. Quería llamar la atención, hemos estado hablando de boicot a Israel y tal. Una de las formas más potentes de boicot a Israel, que es el boicot a los laboratorios Teva. Supongo que esta campaña las conocéis muchos, o quizá casi todos, pero a lo mejor alguno no, con lo cual no me duelen prendas en insistir. Teva es una farmacéutica muy poderosa, israelita, que en el resto del mundo vende mucho medicamento, y sobre todo donde más podemos actuar es sobre los genéricos, que todavía mantiene la patente, no tenemos más remedio, pero su gran fuente de ingresos son los genéricos. Con lo cual, para hacer este boicot tenemos que, como enfermitos, como consumidores, decirle al farmacéutico, cuando vayamos, que no nos dé el producto de Teva, de Dabur, Tevagen, Tevarratio, Tevarratiofarm. Esos son fáciles de localizar. Ratiogen, Teva Rifamar, Teva Group, Belmac o Dabur. Mi compañera estaba distribuyendo estos folletos donde vienen todas las marcas, y bueno, pues nada más, que es una forma de hacerles pupa en su economía. Teva además no solo ayuda al Estado sionista con sus impuestos, no, va mucho más allá. En principio
tiene allí mismo en Cisjordania tiene ese mercado cautivo, porque no dejan entrar, no se deja importar nada, no dejan entrar ningún otro tipo de medicamento, con lo cual los mismos palestinos tienen que comprar sus marcas, pero lo que es peor, más caras que al israelita. El palestino encima paga más por los mismos medicamentos que el israelita. Además de eso, Teva anima a sus trabajadores, que son muchos, a alistarse en las IDF. Y los que se han alistado, no me sale la palabra, pero los trata como héroes, habla de ellos como grandes héroes. Y además colabora activamente con el ejército de ocupación y con las fuerzas de defensa. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy palestino, llevo aquí muchos años. Estamos sufriendo ese genocidio. No es del 23 de octubre, no es del 7 de octubre del 23, sino el genocidio ha empezado ya más de un siglo. Ahora mismo la gente se está concienciando. Yo solo cuento mi propia historia. Yo nací en un pueblo muy chiquitín, en la provincia de Lod, Ramle, cerca del aeropuerto actualmente que llama el aeropuerto de Ben Gurión, pero ese aeropuerto ya existió en la época de Palestina y se llamaba el aeropuerto de Lod. En ese pueblo nosotros hemos tenido en 1948 que abandonar el pueblo por los ataques que tenían los sionistas, y hemos tenido, por lo tanto, yo nací en el año 52 y nací debajo de un árbol. El pueblo fue vaciado y muchos de los palestinos desde entonces sufrimos ese genocidio, y que el genocidio actualmente se empieza a conocer, pero esto lleva más de un siglo, no ya ni siquiera del 48, cuando 800.000 palestinos fueron expulsados de su tierra y todavía sobreviven o malviven en campos de refugiados de todos los pueblos de alrededor y de todo el mundo. De modo que el genocidio ha ido en fases, en una fase detrás de otra, y la intención es acabar con todo un pueblo. El 7 de octubre fue provocado para que Israel complete su obra de hacer el genocidio, y actualmente ese genocidio continúa en Gaza, a pesar de que dicen el alto el fuego. Es increíble lo que están engañando al mundo. Encima el señor Netanyahu, el criminal Netanyahu, se atreve a decir que expulsa a España del comité seguidor de esa pantomima que hicieron para solucionar el tema de Gaza. Actualmente la situación no es... Siguen muriendo gazatíes, siguen muriendo en campos de refugiados, siguen muriendo en las tiendas de campaña, que actualmente, que este año hay muchísima lluvia y muchísimo viento, y la cuestión cada vez va peor, y lo que querían es un poco calmar la gente que salía continuamente para acabar con el tema de otros pueblos del Líbano, el sur del Líbano, para acabar con cualquier apoyo que tiene el pueblo palestino. Actualmente esa guerra en Irán es una guerra consecuencia de lo que está pasando en Palestina. No es ni armas nucleares ni nada por el estilo. Es una guerra para acabar poniendo el plan de Netanyahu, el plan de Estados Unidos con Netanyahu, el Gran Israel. El Gran Israel que va desde el Nilo al Éufrates. Tenemos que seguir luchando. Yo lo único que tengo es un agradecimiento a vosotros que estáis aquí, y como palestino, con mucho más sentimiento que hemos sentido solos a lo largo de muchos años, ahora nos sentimos algo acompañados, y por eso la lucha tiene que continuar, por lo menos para que podamos hacer oír nuestra voz en todo el mundo. Muchas gracias de nuevo. Estábamos en casa, mi hija y su marido es del Líbano, vive en Francia con ella, y sus padres viven en Líbano. En ese momento, a la hora de la comida, llama por teléfono a la mamá, gritando, llorando, que su barrio, su casa, estaba dentro del grupo que iban a bombardear. Ella corría por las escaleras, decía su marido se caía, bajaba la escalera, llegaba a la calle abarrotada de gente huyendo. Mi yerno se quebró y se puso a llorar. O sea, eso es, cuando se ve en primera persona, es muy fuerte. Entonces quería decir, o no callarme, y decir: Free Palestine, Free Líbano. Buenos días. Madrid, 12 de abril de 2026.
Estamos hoy aquí para celebrar que juntas somos imparables. Zarpamos de nuevo, más grandes, más fuertes. Zarpamos una vez más porque el silencio de los gobiernos nos ha dejado un solo camino, la acción directa. Volvemos a navegar para desafiar el bloqueo. Si las leyes internacionales no se cumplen, la sociedad civil las debe hacer cumplir. Volvemos a navegar para señalar a la complicidad. Basta de discursos vacíos. Gobiernos e instituciones que callan son responsables del castigo colectivo a Palestina. No solo enviamos recursos, exigimos el derecho de Palestina a tener sus propios recursos, su propia tierra y su libertad. La neutralidad no existe. O estás con el bloqueo o estás con la libertad. La Global Summit es el cuerpo de la solidaridad internacional rompiendo las cadenas del aislamiento. Estamos aquí para decir alto y claro que cuando un pueblo es sometido a la violencia, esa violencia se ejerce contra todos los pueblos de la tierra. Estamos aquí para celebrar la solidaridad internacionalista. La lucha del pueblo palestino marca la senda para la liberación de todos los pueblos oprimidos del planeta. Cuba, Sáhara, Sudán y un largo etcétera. Esta es la mayor acción marítima coordinada por Palestina. Somos una coalición de 7 movimientos: Freedom y Summit Flotilla, Freedom Flotilla Coalition, Global Movimiento to Gaza, Magreb Summit Flotilla, People Flotilla Movement, Summit Nusantara, Thousand Mavlen to Gaza, Open Air y el Greenpeace. La retórica del alto el fuego no ha traído seguridad ni libertad para los palestinos y palestinas. Desde la entrada en vigor en octubre del 2025, más de 500 palestinos han sido asesinados. El día que hicimos este comunicado, tenemos información de que ha habido como casi 40 más. Más de 70.000 desde el inicio del genocidio en octubre de 2023. Y más de 1 millón sufre desnutrición severa, según datos de Naciones Unidas. Por lo tanto, debemos estar presentes por tierra y por mar, a gran escala y por una sola vez. Y no solo una sola vez, sino por esta vez. En esta misión unimos la flotilla con cerca de 100 barcos, más de 2.000 participantes y cerca de 100 países, y el convoy terrestre que atravesará el norte de África para llegar al paso fronterizo de Rafah en Egipto y poder abrir el cerco. Llevando algo más que ayuda, llevamos profesionales de la salud, equipos de cuidados críticos, constructores y educadores y educadoras para restaurar la esperanza e investigadores para poder documentar la verdad. No se trata solo de llegar a Gaza, sino de reconstruirla. Donde los gobiernos han fallado, la sociedad civil interviene. Es el momento de levantarnos todas y todos por Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!